Hola, bienvenidos a este video de Jabruta Kabbalah. Yo soy Merav Gotank. Quiero hablarles de un concepto de lo más importante en la sabiduría de la Kabbalah y es Lishma. Lishma o lo Lishma. Esa es la cuestión. Esto es realmente bastante equivalente a ser o no ser. Lo Lishma y Lishma son estados espirituales por los que debe pasar cualquier persona en su cambio, en su camino hacia la revelación divina. Lishma significa literalmente en su nombre y se refiere al nombre de la Torá. Lishma es en nombre de la Torá, actuar en nombre de la Torá. Y lo Lishma, la palabra lo es no, significa actuar no en nombre de la Torá. Es la gran diferencia que hay entre quien actúa con la intención de servir a la Torá. ¿Y qué es servir a la Torá? Al mandato divino, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y quien actúa en intención de alcanzar la luz de la Torá, pero no con la intención clara de cumplir esa orden. Quien actúa para alcanzar el estado de Lishma, consagra todos sus actos, ya sean materiales, corporales, emocionales, sociales y espirituales, para ese propósito. Los cabalistas nos explican que estos son dos estados que no son opuestos, sino distintos. Primeramente, el estado de Lishma, en nombre de la Torá, no es un acto de esmerarse, de acumular conocimientos, ni buenas intenciones y buenos actos. Y tal como nos dice Baal HaSulam, el gran cabalista del siglo XX, no es un estado que puede ser comprendido por la mente humana. El estado de Lishma es un obsequio de parte del Creador que puede dárselo al creado solo cuando el creado asume con total entereza el deseo de recibir esta carga del trabajo de otorgar al prójimo sin recibir ninguna recompensa, o sea, incondicionalmente. Entonces, ¿para qué sobreponerse y trabajar? ¿Para qué todas las correcciones que uno tiene que realizar para poder llegar al Lishma? Si definitivamente todo depende de la mano del Creador. Y por otro lado, ¿con qué propósito podría uno actuar en base a lo Lishma, no en nombre de la Torá, si eso no es realmente espiritualidad? Bien, quienes tenemos ese anhelo de llegar a la espiritualidad plena, al Lishma, nos preguntamos muchas veces por qué tenemos conocidos, familiares, que no tienen esa ansiedad como nosotros. Y la respuesta es que esa chispa llamada punto en el corazón también viene del Creador, también se nos da de parte del Creador, quien nos elige con pinzas para ser despertados. Y tal como un programa software se prende en aquellos que tienen ese anhelo, pero estamos hablando de una minoría, mientras que la mayoría no es despertada. Resulta que ellos tienen que servir a los que sí han sido despertados de forma inconsciente e involuntaria, como las hormigas que son obreras en el nido y actúan de forma prácticamente automática para servir al propósito general del hormiguero, porque en definitiva cada uno de nosotros es parte de una labor general, integral, y cada uno tiene su función. Obviamente que estas cosas están por encima de nuestro alcance, de nuestra comprensión a nivel mental. Los cabalistas nos explican que es una cuestión de la raíz del alma de cada creado. Además, nos dicen que así como no elegimos recibir o no recibir este despertar, tampoco podemos decidir que queremos deshacernos de él. La Torá dice en Deuteronomio 30, versículo 19: os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ese sería el máximo libre albedrío que recibe el creado.
tómalo o déjalo. De momento que el creado opta por aceptar ese regalo de la vida, o sea, lo asimila. La Kabbalah nos explica que cuando se habla de muerte, no se refiere a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Según esto, todo aquel humano que no se le ha encendido la chispa divina, el deseo espiritual, se considera muerto. Entonces, si uno quiere elegir la vida, debe mantener esa chispa latente. El Creador enciende la chispa, pero en cierto momento nos libera. Así como cuando empezamos a enseñar a un niño a andar en bicicleta, que en cierto momento lo largamos. Ahí es cuando el Creador tiene que comenzar a participar en el proceso. Seguir despertando esa chispa, alentándola. Y eso lo hace a través de una de las herramientas más importantes en el trabajo espiritual, la plegaria. Y así reanimando constantemente la carencia de alcanzar el estado máximo de Lishma, en nombre de la Torá. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El asunto es que hasta que el creado llega a esa potencia única, que es como un caldero que se va llenando y calentándose de a poco hasta que llega al punto máximo de ebullición y explota en un clamor que levanta los cielos. Y no necesariamente es una cuestión de estar a los gritos, aunque es muy probable que ese clamor también se manifieste en un grito de plegaria muy fuerte. A eso se le llama portón de las lágrimas. Ese punto de erupción que abre las puertas del palacio del rey. Hay 50 portones o entradas en el camino a la espiritualidad, el camino que nos lleva al palacio del rey. Los primeros 49 portones están cerrados con cerrojos o candados espirituales y tenemos que recordar que son nombres que no señalan elementos físicos sino estados espirituales. Y esos candados en la Kabbalah se conocen con el nombre de manula. En hebreo candado es manul. Ahora, en el libro del Zohar nos dice: este es el portón hacia el Creador, por el que pasarán los justos. No obstante, antes de conseguir convertir el deseo de recibir que hay en nosotros por medio de la Torah y las mitzvot, en recibir con el fin de otorgar, se encuentran fuertes candados en los portones que dirigen hacia el Creador, que tienen una función opuesta de alejarnos del Creador. Esa es la función de esos candados, como para incitar el deseo, como un flirteo. Continúa el Zohar y nos dice: por ello, las fuerzas de la división se llaman candados porque cierran los portones de acercamiento y nos alejan del Creador. Pero si los superamos para que no afecten enfriando el amor en nuestro corazón, se convierten estos candados en aberturas. Y la oscuridad se torna luz, y lo amargo se torna dulce, pues por cada candado se recibe un nivel especial de su providencia y se convierte en aberturas, en niveles de alcance del Creador. Y estos niveles que recibimos en las aberturas se convierten en palacios de Jochma, de sabiduría. Cuando nos habla de las aberturas, la Kabbalah se refiere también como llaves. Se conoce como mifteja, de la palabra llave, mafteach. Estos movimientos son de hecho oscilaciones en la escala espiritual. Ese rechazo y acercamiento hacia el portón, y otra vez el rechazo y otra vez acercamiento, es como una bomba que va inflando hasta que recibimos la fuerza para irrumpir dentro del palacio. Claramente que la primera llave es la más difícil de conseguir. En todo este tiempo, ese proceso, ese camino, ese viaje, esa aventura que transcurre pasando los 49 portones, se realizan correcciones en el Kli. El Kli, el alma del creado, y cada uno de esos portones simboliza una de estas correcciones.
Esto lo vemos también en la Sefirat HaOmer, la cuenta de los días del Omer desde Pesach hasta Shavuot, que son 7 semanas por 7 días cada semana, 49 días. O visto en el lenguaje de la Kabbalah, las 7 Sefirot inferiores, desde Malhut hasta Binah, y cada una de ellas multiplicada a la vez por las mismas. Cada día o cuenta o portón purifica una nueva medida de arriba hacia abajo. La primera semana en la cuenta del Omer se corrige la medida de Gesed, luego la de Gvurá, etc. Hasta que llegamos a la medida de Malhut, que es la más baja. Y la corrección de Malhut es la más difícil porque es el deseo puro de recibir con el fin de recibir. Quizás les haya costado entender esta explicación última porque incluye muchos términos que se aprenden en el proceso de aprendizaje de la Kabbalah. Y si no lo han entendido, no se sientan incómodos, pero sí pueden, por supuesto, aprender de qué se trata. Otra vez recuerdo, estamos hablando acá de la Sefirat HaOmer, de las diferentes Sefirot de ascenso y de descenso por la escalera de la que nos habla el Baal HaSulam. Entonces, ese proceso es de hecho el proceso para llegar al último portón, el número 50, que representa Jochma, que es el portón de las lágrimas. Y se llama así porque supuestamente, como hablamos ya, las lágrimas que uno vierte al sentirse que ya no puede soportar más ese anhelo de unirse, de adherirse a la fuerza superior, se llena la copa de lágrimas y uno alcanza el portón número 50, este portón de las lágrimas, que es el único que no tiene candado. Ese proceso es de hecho el proceso de Lo Lishma, que es muy elevado por sí mismo. Es el proceso de la corrección, mientras que el estado de Lishma es la corrección misma. Entonces resulta que quien recién inicia su camino no está precisamente en Lo Lishma, o sea, no en nombre de la Torá. Es simplemente un comienzo, todavía no sabe ni hacia dónde va, cuánto realmente anhela y quiere esa situación. El estado de Lo Lishma es el estado en el que el individuo ya ha preparado el Kli para corregirlo y empieza todo el proceso de corrección. Y finalmente llega al Lishma, cuando ya está dispuesto a servir a la fuerza superior, a vivir en el ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es claro que no podemos llegar de 0 a 100 de una, sino que tenemos que ir paulatinamente formando ese camino. Si uno hace el cálculo de lo que recibe por el esfuerzo, entonces vería que le conviene someterse ante el Creador. ¿Por qué? De una manera u otra, quiera o no, de todas formas, tiene que esforzarse en este mundo, no tiene otra elección. Si no lo hace, tendrá que volver una y otra vez hasta que haga la elección correcta. Y además, cuando uno alcanza el Lishma, recibe placer. Siente placer y se exalta su espíritu como cuando tenemos éxito después de habernos esforzado mucho y logramos alcanzar lo que queríamos. Pero quien no trabaja para el Creador, sino a favor de otras metas, entonces no puede reclamarle al Creador que no le está dando vitalidad en el trabajo, porque no está trabajando Lishma para llegar a actuar en nombre de la Torá. Los cabalistas también nos hablan de que el cuerpo no acepta esta servidumbre. ¿Por qué el Creador no le da vitalidad y placer en ese caso? Es justamente por el hecho de que si recibe ya el atributo del Lishma sin que el Kli esté realmente ya corregido, recibiría ese placer para su ego y no para servir de esa manera al Creador, para dar contento al Creador.
Y es por eso que quien recibe el atributo del Lishma, que ya dijimos que es un regalo que recibe del Creador, que le abre ya el portón, no está realmente consciente de que se encuentran ya en ese estado. Y eso es para evitar que la conciencia mundana, el cuerpo, o sea, el deseo de recibir, vaya a explotar ese regalo llevándolo al nivel de recibir placer. Entonces, de ese modo, obviamente que aceptaría la servidumbre porque entiende que recibir placer es lo que quiere. Entonces, jamás realmente podría llegar al Lishma, sino que trabajaría siempre para su propio beneficio, para satisfacer sus propias pasiones. En uno de los artículos que Baal Sulam escribe sobre el estado del Lishma, nos recuerda que es como dice la gente que el mismo ladrón grita: atrapen al ladrón, señalando a otro y no a sí mismo, porque así no vamos a poder identificar que es él el ladrón y vamos a querer atraparlo y quitarle lo que ha robado. Pero cuando el ladrón, que se refiere en realidad al deseo de recibir, no siente sabor en la servidumbre de la Torá, o sea, no recibe recompensa, entonces deja de robar. Es como una artimaña del alma para encontrar un atajo y esquivar al deseo de recibir para que éste no se interponga entre el alma del creado y el creador. Después que ya se acostumbra a este trabajo de servir, comienza a disfrutar del trabajo en sí. No importa la recompensa, si la tiene o no. El propio trabajo le proporciona placer y vitalidad, y esto se llama que también el placer lo consagra al Creador mismo. Quiero en esta oportunidad elevar una plegaria para que todos los humanos tengan ese anhelo, se despierte en ellos la chispa divina de querer llegar a servir a la Torá, es decir, la orden de ama a tu prójimo como a ti mismo, y que todos podamos realmente llegar a ese nivel sublime del Lishma. Mientras tanto, por lo menos, al Lishma. Muchas gracias por estar conmigo. Les quiero pedir que me ayuden a promover estos videos dando un me gusta en el canal de YouTube y también aquí en el grupo de Jabruta en Facebook, dejando sus comentarios y por supuesto compartiéndolo. También denle a la campanita en el YouTube para recibir notificaciones de los próximos videos. Gracias a todos, nos vemos.